Buenos días, señoras y señores. Ni el premio a Mejor Documental en el Festival de Málaga, ni su paso por el de San Sebastián. Lo que ha hecho que el documental Ciutat Morta resucite el caso 4F en la esfera pública ha sido la televisión. Hace aproximadamente un mes, el canal 33, segunda cadena de la televisión autonómica catalana TV3, emitió este documental que narra uno de los peores casos de corrupción policial que han visto la luz en España. Esta pesadilla para sus protagonistas comenzó la noche del 4 de febrero de 2006, que terminó con una brutal carga policial en el centro de Barcelona. Fue justo a la entrada de un antiguo centro Ocupa en el que se estaba celebrando una macrofiesta. Entre los golpes de porra empezaron a caer objetos desde la azotea y, según numerosos testimonios, entre ellos el del propio alcalde de Barcelona, fue una maceta la que impactó contra la cabeza de uno de los policías, que además iba sin casco, y lo dejó en coma irreversible. Las detenciones que llegaron después se realizaron al más claro estilo camorrista, enarbolando el estandarte de la vendetta. Eso sí, llevados a cabo por personas con uniforme y con una placa policial bien escondida. No fuera a ser que por una vez se cumpliera la ley en España. Durante esta misma noche, 3 jóvenes son detenidos, todos ellos de origen sudamericano, aunque con pasaportes europeos. De aquella noche poco recuerdan, señoras y señores. Porrazos, puñetazos, patadas, todo ello en la mismísima comisaría de los Mossos d'Esquadra, que es la Policía Autonómica Catalana, situada en mitad de las Ramblas de Barcelona. Estoy segura de que todos ustedes han pasado por delante alguna vez. Con ellos había otras ciudadanas de origen alemán, que sin embargo fueron puestas en libertad poco después de haber sido detenidas. Sin embargo, la suerte de los 3 chicos fue bien distinta. La jueza de instrucción decidió imponerles una pena de prisión preventiva de 2 años. Prisión preventiva, repito, 2 años, el máximo legal en España, ya que se temía su posible fuga al extranjero, aunque algunos de ellos, a pesar de tener origen sudamericano, hubieran nacido en España. En el juicio que se celebraría más adelante, poco importó quién había hecho qué. Poco importaba que la maceta que provocó la herida fatal de aquel policía se hubiera tirado desde la azotea, desde lo más alto del edificio, mientras que los detenidos estaban a pie de calle en ese momento. Para más INRI, otros 2 detenidos aquella noche, Patricia y Alfredo, ni siquiera estaban presentes en el lugar de los hechos. Fueron detenidos en un hospital cercano y hallados sospechosos simplemente por su forma de vestir. Y es que Patricia se acababa de cortar el pelo simulando un tablero de ajedrez. En aquel juicio no se estaban juzgando a individuos, sino a todo un colectivo. Se trataba de un enemigo genérico construido por la prensa y por los políticos de aquella Barcelona modélica. Una Barcelona que acababa de estrenar su llamada Ordenanza de Civismo, una ley higienista claramente destinada a lavar la cara de la ciudad de Barcelona ante el turismo. Todos los detenidos no eran más que cabezas de turco que encajaban perfectamente por su estética, hay que decirlo, con la imagen del antisistema, del Ocupa, el enemigo interno y acérrimo que la ciudad modélica había ido generando en aquellos últimos meses. Unos años después, 2 policías fueron condenados a inhabilitación y a penas de prisión de más de 2 años por haber torturado a un chico negro. La sentencia demuestra que los agentes mintieron
y manipularon pruebas durante el juicio. Todo esto para encubrir las torturas. Y además, acusaron al joven de ser traficante de drogas. Sin embargo, el juez en este caso sí que descubrió el montaje. Y es que resulta que este chico era hijo de un diplomático, era hijo del embajador de Trinidad y Tobago en Noruega. Y qué casualidad, señoras y señores, que estos agentes resultaron ser los mismos que habían torturado a los jóvenes detenidos el 4 de febrero de 2006. Exactamente el mismo modus operandi en los dos casos. La única diferencia que podemos encontrar era el origen social de las víctimas. Todos ellos eran de origen extranjero, sin embargo, lo que añade, por si las torturas no fueran suficientes, el agravante del racismo. Y esta, señoras y señores, no es más que la enésima historia de impunidad policial, acompañada por buenas dosis de racismo, clasismo y vulneración de derechos fundamentales. Todo ello amparado por un sistema judicial heredado directamente del régimen franquista y unos políticos obsesionados con el negocio inmobiliario que brinda la famosa marca Barcelona a costa de la vida de sus ciudadanos. A lo largo del documental también vamos conociendo la historia de Patricia Heras, bautizada como la poeta difunta. Es la historia de esta estudiante de literatura con una gran sensibilidad que se nos presenta de la mano de sus amigas y de sus exparejas. Desde que TV3, como les decía, la televisión catalana, emitió Ciutat Morta, las redes sociales, el debate público y la esfera política se han hecho eco de este film. Tras la emisión del documental, el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Convergencia y Unió, envió a la Fiscalía un escrito al que adjuntó una copia del documental de Ciutat Morta, aunque el Ministerio Público ya advirtió de que la película no sería válida como prueba en el juicio. Varios grupos políticos, sobre todo catalanes como Esquerra Republicana o Guanyem, han pedido que se reabra inmediatamente el caso. Y este precisamente era uno de los propósitos de la productora y de los directores del documental. El éxito de Ciutat Morta no se ha reducido a la televisión. Hubo un fragmento de 5 minutos censurado por un juzgado de Barcelona antes de la emisión y tras la denuncia del entonces jefe de información de la Guardia Urbana, en este caso la policía local de Barcelona. El nombre de esta persona era Víctor Givanel, que aparecía en el mismo siendo amonestado por un juez. El fragmento, que no se emitió en la versión de TV3, apareció poco después en YouTube y ya cuenta con más de 500.000 de visitas. He aquí, pues, el relato de una historia completamente injusta, una historia en la que, como siempre, tuvieron que pagar justos por pecadores. Aunque se consiga reabrir el caso y se demuestre que todos estos jóvenes no cometieron ningún delito, nadie le devolverá la vida a Patricia, que se suicidó en uno de sus permisos penitenciarios, y nadie les devolverá esos años de juventud pasados en prisión a un grupo de jóvenes veinteañeros. Si todavía no han tenido la ocasión de ver este documental, les invito a que lo hagan. Lo encontrarán en YouTube con la versión íntegra, la versión con esos 5 minutos que habían sido censurados. Con él seguramente conseguirán entender con más detalle esa historia ocurrida en la idílica ciudad tan cosmopolita de Barcelona. Muchas gracias por su atención y que disfruten del documental. Gracias.